En el cenit del año 1956, mientras el mundo se recobraba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de cabellos plateados y mirada penetrante se alzó como una figura que desafiaría no solo las leyes del tiempo sino también las convenciones de la sociedad. Forrest Tucker, con más de 60 años, emprendió una odisea delictiva que dejaría una marca indeleble en la historia del crimen, convirtiéndose en el protagonista de una saga que desafiaría la lógica y perduraría a través de las décadas. La historia de Tucker, lejos de ser una narrativa fugaz, se entrelaza con episodios de ingenio criminal que desafiaron la captura y desafiaron las expectativas. Uno de los robos que encapsula su maestría se llevó a cabo en 1963 en una sucursal bancaria de Ohio. Vestido impecablemente como un hombre de negocios, Tucker ingresó al banco sin levantar sospechas. Mientras sus cómplices mantenían controlada la multitud, él se deslizó detrás del mostrador con una agilidad asombrosa. Las cámaras de seguridad parecían ser ciegas ante la astucia de Tucker. Mientras los empleados y clientes permanecían ajenos a su presencia, él desactivó silenciosamente las medidas de seguridad y llenó su maletín con fajos de billetes. La salida fue tan sigilosa como la entrada, dejando tras de sí un rastro de confusión y preguntas sin respuesta. Este robo no fue simplemente un acto delictivo, sino una obra de arte en la que Tucker desafiaba las leyes físicas y mentales que rigen los robos bancarios. Otro episodio que destaca en la saga de Tucker tuvo lugar en 1971, en una entidad bancaria de Florida. Esta vez, Tucker optó por un enfoque más teatral. Ataviado con un disfraz de anciano vulnerable, ingresó al banco con una muleta, simulando dificultades para caminar. El personal, lejos de percibirlo como una amenaza, le brindó asistencia. Sin embargo, en un instante, Tucker despojó su disfraz y reveló su verdadera identidad. La rapidez de su acción desconcertó a todos. En cuestión de minutos, tenía el control de la situación, mientras sus cómplices aseguraban el perímetro. Este robo no solo destacó por su ejecución magistral, sino también por la habilidad de Tucker para cambiar de identidad y sorprender a sus adversarios. A lo largo de los años, Tucker continuó burlando a la justicia con una frecuencia sorprendente. Sus robos eran la combinación perfecta de ingenio, audacia y ejecución impecable. ¿Cómo logró mantenerse un paso adelante durante tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta yace en su habilidad para adaptarse, cambiar de identidad y aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Otro asalto emblemático ocurrió en 1980 en Nueva York, donde Tucker, nuevamente disfrazado con maestría, llevó a cabo un robo que desafió incluso las expectativas más altas de sus seguidores. Ingresó a la entidad bancaria con una peluca y anteojos oscuros, aparentando ser un anciano inofensivo. Pero tras este disfraz se escondía un estratega maestro que conocía cada rincón del arte del crimen. Este robo, como todos los anteriores, fue una coreografía precisa de astucia y habilidad. Tucker eludió las cámaras de seguridad, desactivó alarmas y desapareció antes de que la policía pudiera siquiera reaccionar. Cada detalle de este asalto resonaría en la leyenda de El abuelo roba bancos, agregando otro capítulo a la epopeya criminal que se desarrollaba. Cada robo de Tucker era como una obra de teatro cuidadosamente ensayada, con él como director, guionista y protagonista. En cada uno, desafiaba las expectativas y dejaba una huella que solo aumentaba su misterio. Su vida delictiva se volvía más intrincada con cada capítulo, y los esfuerzos para capturarlo solo aumentaban la fascinación del público por este personaje inusual. Sin embargo, la saga de Tucker no estuvo exenta de tensiones y momentos críticos. En varias ocasiones, estuvo al borde de la captura, enfrentándose a situaciones que pondrían a prueba incluso al criminal más astuto. Pero cada vez, logró evadir el cerco de la ley, aumentando aún más su leyenda. Otro aspecto intrigante de la narrativa de Tucker fue su habilidad para cambiar de identidad con frecuencia. Cada vez que se acercaba la captura, él emergía bajo una nueva apariencia, haciendo que los esfuerzos para rastrearlo resultaran aún más desafiantes para las autoridades. Su capacidad para convertirse en un camaleón del crimen no solo fue una táctica de supervivencia, sino también una estrategia para mantener viva la leyenda de El abuelo roba bancos. Cada cambio de identidad era como un nuevo acto en el teatro del crimen. Desde el anciano vulnerable hasta el hombre de negocios respetable, Tucker desafió constantemente las percepciones de la sociedad y mantuvo a todos adivinando.
Esta habilidad para reinventarse agregó un elemento de teatralidad a su vida, convirtiéndolo en un personaje que trascendía las fronteras del crimen convencional. A medida que su leyenda crecía, la prensa y el público seguían cada movimiento de El abuelo roba bancos con fascinación. Los titulares se volvieron crónicas de sus hazañas, y su historia se convirtió en un tema de conversación en todo el país. La atención mediática no solo alimentaba su mito, sino que también agregaba una capa de complejidad a su relación con la sociedad. La prensa, lejos de condenar completamente a Tucker, a menudo lo retrataba como un personaje casi mítico. Los relatos de sus robos eran acompañados por un tinte de admiración por su astucia y habilidades evasivas. Esta ambigüedad en la cobertura mediática contribuyó a la construcción de la leyenda de Tucker como un forajido carismático y astuto. A lo largo de su carrera delictiva, Tucker también dejó su huella en el sistema penitenciario. Sus fugas de prisiones se convirtieron en episodios casi legendarios. En una ocasión, logró escapar de la prisión de San Quintín, desafiando la seguridad que se suponía era impenetrable. Estas fugas no solo aumentaron su notoriedad sino que también destacaron su habilidad para superar obstáculos aparentemente insuperables. En 1983, Tucker, en un acto que parecía sacado de una película de Hollywood, se fugó de una prisión en Kentucky utilizando una cuerda hecha de sábanas. Este escape, como muchos otros en su historial, fue un testimonio de su ingenio y determinación. Su habilidad para evadir las restricciones de la prisión se convirtió en otra pieza del rompecabezas que era El abuelo roba bancos. Su relación con la ley y la sociedad era compleja. Aunque era buscado por las autoridades, Tucker a veces dejaba mensajes crípticos o regalos en los lugares donde perpetraba sus robos. Este comportamiento desconcertante agregaba una capa de misterio a su personalidad y generaba preguntas sobre sus motivaciones subyacentes. La historia de El abuelo roba bancos también tuvo un impacto en la cultura popular. Libros, películas y canciones fueron inspirados por las hazañas de Tucker. Su vida se convirtió en una fuente inagotable de intriga y fascinación para aquellos que se sumergieron en su historia. La figura de El abuelo roba bancos no solo se limitaba a las páginas de los periódicos, era un mito que trascendía las fronteras de la realidad. A medida que avanzamos hacia los últimos capítulos de la vida de Tucker, nos encontramos con un hombre que, a pesar de su vida delictiva, seguía desafiando las expectativas de la sociedad. Su determinación para vivir según sus propias reglas, incluso a costa de la legalidad, agregaba un matiz de rebeldía a su historia. Pero también surgían preguntas sobre el precio personal que pagó por su vida delictiva y si, al final, encontró alguna forma de redención. El ocaso de la vida de Tucker estuvo marcado por un enfrentamiento inevitable con las fuerzas del orden. En 1999, después de décadas de eludir la captura, fue arrestado en una estación de servicio en Florida. Su detención puso fin a una saga delictiva que había desafiado todas las expectativas y había dejado una marca indeleble en la historia del crimen. A pesar de su arresto, Tucker no mostró arrepentimiento. En las entrevistas y testimonios posteriores, mantuvo una actitud desafiante y una aura de misterio. Su sentencia de prisión no hizo más que agregar otro capítulo a su historia, una historia que, incluso tras las rejas, seguía siendo objeto de fascinación. En este viaje a través de la vida de Tucker, no solo exploramos sus hazañas más notorias, sino también sus momentos de vulnerabilidad y sus decisiones que llevaron a consecuencias ineludibles. Su vida no es simplemente un relato de crímenes, es un recordatorio de que la realidad a veces supera la ficción y de que los límites entre el héroe y el villano pueden difuminarse. Este no es solo un vídeo sobre crímenes, es una inmersión profunda en la vida de un hombre que desafió todas las convenciones. Forrest Tucker, el abuelo roba bancos, se convierte así en un personaje que va más allá de su leyenda delictiva. Únete a nosotros en este viaje épico mientras desentrañamos los secretos, las motivaciones y los momentos culminantes de uno de los criminales más singulares de la historia.